Buenas tardes, chicos. Esperando que se encuentren súper bien. Ayúdame encendiendo las camaritas, por favor. Tardes. Gracias. Gracias. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, se puede visualizar. Sí. Listo, chicos. Vamos a seguir con las clases y es el día de hoy las ondas. Más de una vez hemos visto las ondas producidas en la superficie del agua de un estanque al dejar caer en ello una piedra, o las formadas en una cuerda cuando las sacudimos. ¿Qué tienen en común todas estas ondas? ¿Qué las caracteriza? Las ondas producidas en el agua solamente desplazan hacia arriba y hacia abajo cualquier objeto que flote en ella, como un trozo de corcho, pero no les desplazan en la dirección en que avanzan las ondas. Cuando el agua se queda en reposo, el objeto se encuentra en una posición inicial. Este hecho se interpreta adquiriendo que la onda, al propagarse por la superficie del agua, no se realiza un transporte neto de las partículas materiales, sino de la energía capaz de hacerlas oscilar. La interpreto del siguiente modo. Un movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía si el transporte neto de materia. Mediante la propagación de algunas formas de perturbación, esta perturbación se denomina onda. Las ondas sonoras proporcionan un ejemplo en el que facilita advertir la perturbación inicial, la transmisión de energía y el retraso. En un foco sonoro, como puede ser un instrumento musical, se produce una perturbación, la vibración de algunas partículas de aire, como cuáles. ¿Quién me dice? En lo que es de algún instrumento musical. Puede ser una tuba, puede ser una La guitarra. flauta, una guitarra, también dependiendo de sus cuerdas. Gracias. La vibración se transmite a las partículas próximas. La energía que recibe les permite reproducir el movimiento vibratorio inicial. Si realiza más desplazamiento que una pequeña oscilación en torno a la posición de equilibrio, la perturbación va alcanzando los puntos más alejados del foco sonoro inicial y al cabo de cierto tiempo las vibraciones llegan a nuestro oído, donde son percibidas como sonidos. ¿Está entendido cómo funciona en los instrumentos musicales? ¿Me pueden explicar? Un ejemplo podría ser la guitarra. La guitarra tiene una especie de agujero en la parte del medio donde entra el aire y a la forma en la que se ejerce una fuerza, en este caso sería la mano, entre las cuerdas y más el aire que entra en la guitarra hace que haga una vibración en las cuerdas y provocando como una especie de melodía. Ya, excelente, sí. En general, en todos los fenómenos de propagación de ondas y a pesar de su diversidad, podemos apreciar algunos elementos comunes. Una perturbación inicial que se transmite de unos puntos a otros, sin desplazamiento neto de la materia desde un foco emisor. Una transmisión de energía a través de un medio. Cierto retraso en el instante en que se produce la perturbación inicial y el instante en que estaba alcanzando su sucesiva a los puntos más lejanos. Podemos establecer una clasificación de ondas según necesiten o un medio material para propagarse. Las ondas mecánicas. Propagación de una perturbación de tipo mecánico a través de algún medio material elástico por el que se transmite la energía mecánica de la onda. El medio material puede ser el aire, el agua o una cuerda, como hablaba Macherly, y es indispensable para la existencia de la onda. Ejemplos de ellas son las ondas sonoras, las producidas en una cuerda de una guitarra, como lo que explicaba. Las ondas electromagnéticas, en cambio, transmisión de energía electromagnética mediante la propagación de dos campos oscilatorios, el eléctrico y el magnético, que no requiere medio físico, ya que son variaciones periódicas del estado eléctrico y magnético del espacio, y por eso es propagada también en el vacío. Un ejemplo de ellas son las luces visibles, las ondas de radio o los rayos X. Hasta aquí está entendido cómo son las ondas mecánicas y cuáles son las electromagnéticas. Ya. Las ondas mecánicas, las siguientes páginas
dedicaremos nuestra atención más bien a las ondas mecánicas, aunque muchos de los conceptos y propiedades de estas aplicadas a las ondas electromagnéticas. Podemos clasificar las ondas mecánicas teniendo en cuenta la dirección de propagación de la onda en relación con el movimiento de las partículas del medio. Las ondas transversales. Si el extremo libre de una cuerda tensa horizontal damos una sacudida vertical repetida, se forma una cresta o una perturbación llamada pulso de onda o simplemente pulso. Este es una perturbación instantánea que se transmite mediante una onda viajera y recorre la cuerda desplazando los distintos puntos de esta hacia abajo o hacia arriba para volver a la posición inicial apenas pasa la onda. Si mantenemos un movimiento vibratorio haciendo oscilar la cuerda arriba y abajo repetidas veces y de forma periódica, se produce una perturbación continua, denominada tren de ondas, que se propaga por la cuerda. Las partículas de esta se desplazan verticalmente en torno a su posición de equilibrio, que sería así, como estamos viendo aquí, esta es la onda de movimiento o onda transversal. El posicionamiento del movimiento de la partícula sería en cada una de estas y el posicionamiento inicial de la cuerda sería este y va a ser un movimiento repetitivo. Una onda es transversal si su dirección, de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación que provocan las partículas del medio de perturbación. Las ondas superficiales, al dejar caer un cuerpo en la superficie del agua, se toma ondas que no son propiamente longitudinales ni transversales, son una combinación de ambas. Cada partícula superficial elevada a una cresta al ser alcanzada por la onda se desplaza en dirección horizontal y seguidamente en dirección vertical para volver rápidamente a la posición de equilibrio. Las partículas situadas en un valle se desplazan en dirección vertical y luego horizontalmente para volver también a la posición de equilibrio. Cada partícula realiza un movimiento cuya trayectoria es particularmente circular. El movimiento de las partículas en el valle, ¿no? Movimiento de la onda y la cresta, ¿no? Lo que ocasiona es esto, ¿ya? Las ondas longitudinales a un resorte fijo por un extremo y en posición horizontal, le aplicamos un movimiento repetitivo de compresación y expansión de derecha a izquierda. El pulso de onda producida del lugar a que la región comprimida de las espirales se propague a lo largo del resorte. Hemos provocado la formación de una onda viajera longitudinal. La repetición de estos impulsos provoca la aparición de un tren de ondas similares. Cada región comprimida va a seguir en una zona distendida. La zona comprimida y la zona distendida. Ya podemos observar, esto va a ser un movimiento, se puede decir, de onda, ¿no? Estas son ondas longitudinales, a diferencia de estas que son ondas transversales. ¿Sí ven la diferencia? Ya, una onda de longitudinal, si su dirección de propagación es paralela a la dirección de oscilación que provocan las partículas de un medio perturbado. Las ondas sonoras son un ejemplo típico de que estas clases de ondas, ¿no? Las ondas superficiales producidas en un líquido se caracteriza por hacer oscilación de partículas de este tanto paralela como perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. La velocidad de las ondas mecánicas. Cuando observamos unos fuegos artificiales, primero vemos el fogonazo producido por la explosión del cohete y luego oímos su sonido. Esto es debido a que la luz tiene una velocidad de propagación mayor que el del sonido. La velocidad de propagación de una onda es la distancia a la que se transmite la onda dividida por el tiempo que emplea en ello. La velocidad de propagación de una onda mecánica depende de las propiedades del medio en que se transmite. La velocidad de propagación de la onda transversal en una cuerda depende de la tensión de esta y de su masa por unidad de longitud. Las ondas mecánicas transversales solo pueden propagarse a través de sólidos, donde la rigidez de esto permite que el desarrollo de la fuerza recuperadora. La velocidad de propagación de las ondas longitudinales en sólidos depende de la constancia elástica del cuerpo y de su densidad, puesto que estas ondas provocan contracciones y dilataciones en las partículas del sólido. En un medio sólido, la velocidad de la onda longitudinales es mayor que la de las transversales. La velocidad de propagación de las ondas longitudinales en los fluidos depende del módulo de compensabilidad,
cociente entre la tensión y la deformación del medio. Cociente. ¿Qué me quiere decir cociente? ¿Qué me dice cuando se trata de cociente? Piensen, Una chicos. división elástica. ¿Una qué? División elástica. Una división. Excelente. Cuando me dice cociente, de eso se trata, de una división. Gracias, Mayer. La velocidad de propagación de las ondas superficiales en un líquido depende de la naturaleza en que esté y de la profundidad. Al último vamos a hacer una actividad, así que por favor tomar atención. Las ondas armónicas. De entre todos los movimientos ondulatorios, nos interesa en especial los movimientos ondulatorios armónicos. Su nombre alude a que puede expresarse matemáticamente mediante una función de seno o coseno. Aunque puede ser de distintas clases, todos ellos tienen un origen semejante. En algún punto medio se produce una perturbación mediante el movimiento armónico simple generado por un oscilador armónico. Llamamos ondas armónicas a lo que tiene origen con las perturbaciones periódicas producidas en un medio elástico por un movimiento armónico simple. Las ondas reales no son en realidad armónicas, sino sumo aproximadamente armónico. Características de las ondas armónicas. Para estudiar estas magnitudes tomaremos como ejemplo la producción de un tren en unas ondas armónicas transversales en una cuerda tensa, acoplando una varilla vibratoria en el extremo libre de la cuerda. El movimiento armónico de la varilla se comunica a partir de la partícula de la cuerda, de modo que todos sus puntos oscilatorios armónicamente en dirección vertical. Tomamos un sistema de referencia XY, de modo que el eje X coincida con la dirección de la propagación y tenga su origen en el foco emisor, extremo de la varilla. Cada punto de cuerda queda determinado por una abscisa X y por la ordenada Y, que indica su desviación de la posición del equilibrio. Tenemos la varilla vibratoria y tenemos el movimiento particular. En este caso sería de esta manera. Recuerden que esto es un movimiento periódico. ¿Por qué sería un movimiento periódico, chicos? ¿Por qué sería, chicos? Cuenten. Porque se va a repetir lo mismo en un instante determinado. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? La propagación de la onda transversal. Por este lado tenemos un movimiento de la partícula con una varilla exprendida. ¿Qué pasa aquí? Que cada movimiento ya no va a ser acá arriba, sino que va a ser en la parte de abajo, medio, perdón. Y en la parte de abajo también. La varilla vibratoria sería esta, ¿no? Y sería un movimiento ondulatorio así. La amplitud de la onda es el valor máximo de la elongación y de las partículas del medio de oscilación. Su unidad en el sistema internacional es el metro. La longitud de la onda representada por una Y inversa es la distancia mínima entre dos puntos consecutivos que se hallan en el mismo estado de vibración y su unidad en el sistema internacional es el metro. El periodo es el tiempo en que se emplea el movimiento ondulatorio en avanzar una longitud de onda, o bien el tiempo que se emplea al punto cualquiera afectando por la perturbación en efectuar una oscilación completa. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto medio por una unidad de tiempo. También puede definirse como el número de oscilaciones que efectúan un punto del medio por unidad del tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el hercio, igual al de un segundo a la menos uno. Si consideramos la propagación de la onda como un movimiento rectilíneo uniforme, podemos expresar la velocidad de propagación, relación entre la longitud de onda, velocidad y periodo. Puesto que el tiempo, la onda avanza a una distancia igual a la longitud de onda, y como la frecuencia es igual a longitud sobre el tiempo, esta expresión se aplica a todos los tipos de ondas armónicas. Ahora, ¿está entendido hasta aquí todo? Ya chicos, si es que está entendido, vamos a hacer una pequeña actividad.
Cada uno de ustedes va a tener un tiempo determinado para encontrar un ejemplo de ondas de ondas transversales u ondas superficiales u ondas longitudinales. Van a tener por lo menos, ¿cuánto tiempo tendremos? Unos 3 minutitos para que ustedes de esta manera encuentren algún ejemplo que me caracteriza cada una de estas, ¿ya? Así que por favor a trabajar. En este momento se ponen a investigar, no sé, o a averiguar para que ustedes entiendan de mejor manera cualquiera de estas ondas. Si alguien ya tiene listo, me lo puede decir nomás, no hay problema. Tiene que decirme el nombre de la onda que va a representar, el ejemplo me lo explica y cómo funciona, ¿ya? Ya lo tengo. A ver, Víctor, diga. Por ejemplo, yo agarré de onda transversal y esta es en una onda en una cuerda. Por ejemplo, cuando se agita un extremo de una cuerda y tensa hacia arriba y hacia abajo, que se produce una onda que se propaga a lo largo de la cuerda. Y, por ejemplo, la dirección de la onda o la propagación es a lo largo de la cuerda. Y la dirección de vibración de las partículas sería perpendicularmente al movimiento de la onda, que sería hacia arriba y hacia abajo. Ya, excelente. ¿Quién más, chicos? A ver, yo hoy también investigué sobre la onda transversal. Una onda transversal es una onda cuya oscilaciones son perpendiculares a la dirección de una propagación de la onda, es decir, que los puntos de una onda transversal se mueven a través de una dirección a la que avanza. O sea que a la hora de que alguien fuerce una presión contra una cuerda, esta se va a mover por la presión y va a llegar a un punto en la que se va a parar, pero también se va a tensar que producirá el movimiento de hacia arriba hacia abajo, como el movimiento de la partícula y la posición inicial de la cuerda. También tiene características como la cresta, cada uno de estos puntos son más altos de la onda transversal. También está el valle, que cada uno de los puntos más bajos de la onda transversal, el siglo o oscilación, que es el recorrido de la onda, la longitud de la onda, que es la distancia que separa dos puntos,
la amplitud, la distancia vertical entre el punto más alto de la onda y su valor medio, el periodo, que es el tiempo que tarda la onda transversal en hacer una oscilación, frecuencia, el número de las oscilaciones en que la cuerda se va a llegar a la vibración, y la frecuencia angular, que es la velocidad de la onda. Ok, Mayerly. ¿Y el ejemplo? Ah, fue de la cuerda, a la hora de la que, De la cuerda mismo de Víctor. sí, a mí solo me salió que de la cuerda. Ok, ¿alguien más? Listo, chicos. Igual con los dos ejemplos parecidos a los que ya les di también anteriormente, sí está entendido lo que son las ondas transversales o las ondas longitudinales. Lo que son las ondas superficiales simplemente son ondas que se aplican una fuerza específica o que aplicamos nosotros, que no se da naturalmente. ¿Ya? Esas son las ondas superficiales. Las longitudinales pues se da en una posición horizontal, que aplica un movimiento repetitivo, igual parecido a las de acá, con la diferencia de que puede ser ya no como una circunferencia o semicircunferencias, sino que estas serían de manera puntiaguda, de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo y de una manera más desordenada. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Listo, chicos. Si no hay preguntas más dudas, se pueden nomás retirar de la reunión. Gracias, chicos. Nos vemos el día Mañana de... hay clases. ¿Perdón? Mañana hay clases. Sí, chicos. Sí, hay clase. Ah, ya. Ya. Chao, chicos. Chao, licenciada, Dios la bendiga. Igualmente, Harvey.